¿Eres Vivaldi?
Hola a todos, muy buenos días. Buen día, buen día. Buenos días, Arno. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy Hola, bien. ¿Y tú? Eduardo. Bien, Hola. Contento de verles después de estas Sí. vacaciones. Igualmente. Hola. ¿Qué me dicen cómo les va? Muy bien. Yo también contenta de estar de regreso. Sí, ya nos Nuevamente. hacía falta. Como les dije hace 3 semanas, una disculpa, mi coche me jugó una mala pasada. Afortunadamente todo quedó bien y por eso les mandé la clase para que no nos atrasáramos. Muy Yo bien. espero. Maestro. Buenos Muchas días. gracias. Buenos días. Yo espero que les haya gustado esa clase. Créanme que fue con todo Mucho. cariño. Gracias. Como todas, como todas. Exactamente. Gracias. Oigan, les tengo noticias. Ya tenemos el tema del próximo diplomado. Yo les había Maravilloso. dicho, gracias, yo les había dicho que iba a ser sobre Santana, pero las circunstancias mundiales pues me aconsejan a que mejor cambie yo el tema. Entonces, sé que ya está anunciado que el próximo diplomado va a ser una historia de Rusia. Va a ser desde los orígenes de esa nación, las primeras tribus, el Rus de Kiev, y pues obviamente vamos a llegar hasta Vladimir Putin y el inicio de la guerra en Ucrania. Pues para entender qué es lo que está pasando ahí y por qué ahora todo eso está influyendo en el resto del mundo. No tengo las fechas. Empieza una semana después que hayamos acabado este diplomado y el formato va a ser igual. Va a ser por Zoom los jueves a las 11 de la mañana. Para más información, pues diríjanse a Casalam para que ahí les platiquen de todo lo demás. Arno también es presencial. Viernes. Sí, también va a haber Yo voy uno a estar presencial. ahí, primero Dios. Ah, vale, perfecto.
Si quiere alguien tomarlo presencial, Yo. sé que empieza el 6 de mayo, Mm. viernes a las 11 de la mañana. ¿De la próxima semana? Sí, ya la próxima semana. Aunque tengo que decir que no me han confirmado nada. Pues tengo que Yo hablar ya a me Casalam. inscribí. Perfecto, Sí, sí. muy bien. Pues la idea fue ahí sí, darle a cada quien la opción que más le guste, ir a Casalam o seguir tomándolo así por Zoom. Lo que cada quien vea mejor, en lo que pues veamos cómo va, cómo vamos otra vez reintegrándonos a la normalidad. Entonces, bueno, ese es el próximo diplomado, Historia de Rusia. Ojalá les interese inscribirse. Me dará muchísimo gusto verlos ahí. Dicho lo anterior, procedo a silenciar a todo mundo y vamos a empezar. Sociedades secretas vinculadas a la política. La política no se entiende sin el secreto. De hecho, como ya hemos visto en otras clases, el secreto es un poder. El secreto da cohesión. El secreto hace diferentes. Y el secreto también sirve para presionar a otros grupos políticos y para así hacerse más fuertes. Toda política tiene secretos, aunque no toda política se hace en una sociedad secreta. La política muchas veces se hace más bien en sociedades con secretos, que son diferentes. Si recuerdan la primera clase, yo les había comentado que una cosa es una sociedad secreta, un grupo que se asume como confidencial y que permite que el resto del mundo los conozca más o menos según lo que les convenga, y una sociedad con secretos. Una sociedad con secretos es aquel grupo totalmente abierto que todo mundo conoce, todo mundo sabe quiénes son sus integrantes, todo mundo sabe cuáles son sus objetivos, pero a su interior siempre hay información reservada. En el caso del poder, pues eso es obvio en los partidos políticos. Todo el mundo sabe que es un partido político, todo el mundo sabe que es el PAN, que es el PRI, que es Morena. Todo el mundo puede acceder a por lo menos la lista de sus miembros más importantes. Todo el mundo puede saber cuál es la plataforma política de todos estos grupos sin ningún problema. Pero eso no quiere decir que puedas enterarte de todo lo que se está discutiendo en la élite de cada uno de estos partidos. Eso ya es información reservada. Entonces, en política nos encontramos sociedades con secretos, pero también nos encontramos sociedades secretas. Normalmente las sociedades secretas surgen dentro de la política cuando no hay un mecanismo institucional para que estos grupos lleguen al poder y entonces tienen que optar por el secreto, o cuando sus objetivos bien pueden ser rechazados por el resto de la sociedad y por esa razón les es conveniente mantenerse en secreto. Ese es el caso de las sociedades estrictamente secretas. Toda sociedad secreta, lo hemos visto en clases anteriores, ante la necesidad de crear este grupo y de mantener este aspecto confidencial, tarde o temprano empiezan a crear jerarquías, tarde o temprano empiezan a crear ritos, símbolos, señales para poder identificarse los miembros entre sí. Pueden ser ritos muy simples o pueden volverse tremendamente complejos. Hace varios años, en alguno de estos cursos, tuve a una alumna muy querida, una señora muy, muy amable, que no recuerdo por qué, me contó que había intentado trabajar, creo que era en alguna oficina de gobierno. Y me decía que pues todo había empezado bien hasta que se dio cuenta, primero que pues sus mismos compañeros como que la bloqueaban, como que no le permitían hacer más cosas que le pudieran servir para subir en el trabajo. Y además, dice, y me di cuenta de que todos mis compañeros traían puesto un anillito muy curioso.
No me contó cómo era el anillo, solamente me dijo eso. Todos traían puesto un anillito. Y entonces, pues yo entendí que todos estos, pues eran parte de un grupito y que por eso estaban ahí. Y que como yo no traía el anillito, pues yo no formaba parte de ese grupo y yo nunca iba a subir. Entonces, pues simplemente me sale. Muchas veces así pasa con estas sociedades secretas. Si recuerdan la clase anterior sobre la masonería en México, pues recordarán que les conté que una de las cosas que hacen las logias de Rito de York de inmediato, pues es meter a sus miembros en la política. A todos les consiguen trabajo en presidencias municipales, en gubernaturas, en secretarías de Estado, pues con la intención de al final hacerse de la presidencia de la República en el año de 1828, algo que mucho no les resultó. Al final, pues tuvieron que hacerlo, pero gracias a un golpe de Estado. Las sociedades secretas y el poder entonces están vinculadas. Eso es lo primero que creo yo señalarles. Hay otra circunstancia además. Ya he yo repetido muchas veces esta metáfora. Creo que es la última vez que la voy a repetir. La masonería es otra vez un albergue español. Es este lugar donde la gente llega a dormir, pero donde todo el mundo come algo distinto. Vuelvo a esa referencia porque las sociedades secretas que vamos a ver hoy, que son un ejemplo o pues son una referencia de un montón de sociedades que ha habido en muchas partes del mundo, las sociedades que vamos a ver hoy bien pueden catalogarse como sociedades paramasónicas. No me refiero a que sean sociedades para que entren los masones, no. Cuando digo paramasónico me refiero a que son sociedades que están paralelas a la masonería o un paso más adelante. ¿Qué significa ese paso más adelante? Ya en otra clase vimos la existencia de una serie de grupos que se basaron en los rituales masónicos, los símbolos, las jerarquías, para dedicarse a investigaciones sobre el esoterismo, la cábala, el hermetismo, el tarot, etcétera. Ya vimos a los Rosacruces, vimos a la Orden de la Golden Dawn, la Ordo Templi Orientis, Aleister Crowley, etc. Todas estas órdenes no son exactamente masónicas. La diferencia, primero, está en que son lo que se les conoce como logias irregulares, o sea, no están reconocidas por una gran logia. Ninguna de las que acabo de mencionar está reconocida, por ejemplo, por la Gran Logia de Inglaterra. Esa es la primera característica. La segunda característica, pues, es que tienen un fin específico, dedicarse al esoterismo. Y de esa manera, pues, encontrar las leyes de la vida o lo que ellos pretendan hacer. En el caso de lo que vamos a ver hoy, el secreto es la política. El secreto consiste en realizar una serie de actividades para alcanzar el poder y de esa manera conseguir los objetivos que cada uno se ha planteado. No todas, pero sí la mayoría de las sociedades secretas de las cuales voy a hablar hoy, se apropiaron del know-how masónico. Crearon ceremonias, crearon símbolos, crearon signos de identificación muy parecidos a los de la masonería, pero no son exactamente masónicas. O sea, no se reúnen en secreto por el gusto de reunirse. Se reúnen porque están conspirando para alcanzar el poder y para lograr objetivos muy particulares. Por eso se les llama organizaciones paramasónicas. También las podemos llamar simplemente sociedades patrióticas o sociedades secretas en busca del poder. Este tipo de sociedades, específicamente orientadas a conseguir el poder, se volvieron muy comunes con el arribo de la modernidad, o sea, el siglo XVIII.
Yo creo que tiene mucho que ver primero pues, con el auge de la masonería. Recuerden que la masonería moderna nace en 1717, cuando se crea la primera gran logia en Inglaterra. Y es ahí donde empiezan a crearse símbolos, ritos, grados, etc. Esa es una influencia muy importante, lo comenté en su momento. Una de las grandes características de la modernidad es el derecho al secreto, a la intimidad, a que no tengo por qué andarle revelando a todo mundo pues lo que me pertenece nada más a mí. Y tampoco tengo por qué andar revelando lo que hago en un grupo de personas, que a lo que nos dedicamos es cosa absolutamente nuestra y los demás no tiene por qué importarles. Esa sería la primera influencia, pero la otra influencia es una influencia política que viene por lo menos desde la Ilustración. Este afán del ser humano por conocer cada vez más, por entender mejor la realidad que nos rodea, por dejar atrás las explicaciones míticas o religiosas, hacer una constante crítica a las autoridades, cuestionar profundamente el derecho divino de los gobernantes, sumarse a la corriente moderna que establece que una sociedad tiene el derecho de gobernarse a sí misma y por eso puede elegir a sus gobernantes y no simplemente tener que aceptar a un monarca por un supuesto linaje divino. Todo esto va a ocasionar enormes fracturas en las sociedades donde esto ocurra. Por supuesto, los poderes consolidados pues, siempre se van a negar a la existencia de estos grupos que les están disputando el poder y que les encantaría quitarlos del lugar donde están. Y van a utilizar todos los medios posibles para reprimir a estos primeros grupos. Por esa razón, estos grupos se vuelven secretos para poder defender a sus miembros, para que el poder no se entere de ellos y para poder realizar sus actividades por debajo de la mesa. Sociedades secretas que buscan el poder, ha habido muchas a lo largo de la historia. Hoy solamente voy a hablar de 3, pero entre otras yo podría mencionar, por ejemplo, a los Hijos de la Libertad, los Sons of Liberty, que fueron una sociedad secreta que surgió a finales del siglo XVIII en las colonias inglesas de América, con la intención de empezar a minar el poder de la corona británica y que entre otras cosas pues les tocó protagonizar el famoso motín del té en Boston a finales del siglo XVIII, en un acontecimiento en el cual un grupo de miembros de este grupo se disfrazan de indígenas, se suben a un barco inglés que traía un cargamento de té y estaba estacionado o anclado en el puerto de Boston y pues tranquilamente sacan todas las cajas y las arrojan al mar para de ese modo deshacerse de toda esa mercancía y no tener que pagar los impuestos que los ingleses les habían obligado. De hecho, los Hijos de la Libertad, su lema, que al final se volvió uno de los lemas más importantes de la Revolución Norteamericana, es no pagaremos impuestos mientras no tengamos un representante en el Parlamento. No taxation without representation. Los Hijos de la Libertad es un ejemplo. Otro ejemplo ya de la segunda mitad del siglo XIX en Italia, los Carbonarios. Los Carbonarios eran una sociedad secreta que se basaron en el esquema de la masonería. Si la masonería, su origen está en las corporaciones de canteros de la Edad Media, pues los Carbonarios pretendieron que su origen estaba en las corporaciones de los que fabricaban el carbón. No era en realidad así. Más bien, el término carbonería es en mucho una parodia. La carbonería surge poco después de la caída del Imperio Napoleónico, esto será por ahí de 1815,
Surge en Italia, pero al parecer tiene una profunda influencia francesa de estos grupos radicales que en su momento hicieron la Revolución Francesa. Y la carbonería, pues lo que buscaba era conspirar contra una serie de poderes profundamente conservadores que surgieron en la península italiana después de la caída del imperio de Napoleón. Los carbonarios, como eran conocidos, pues se habrían encargado de hacer una serie de conspiraciones para acabar con todos estos poderes. Al parecer ellos directamente no tuvieron éxito, todo indica que desaparecieron no más allá de 1850, pero su influencia y algunos de sus personajes siguieron vivos y al final, en el último cuarto del siglo XIX, pues al final sí lograron que surgiera Italia como un Estado-nación. Otros ejemplos, logias como la Logia del Loto Blanco en China, una organización patriótica creada para defender a la dinastía Ming contra el avance de los extranjeros. Los puños de justicia, o también conocidos como los boxers, que también surgieron en China. Estos son de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. A todas estas organizaciones, pues lo que los caracteriza es primero el secreto, luego el objetivo político y a fuerzas empezar a crear una serie de rituales. A veces esos rituales surgen de manera natural, no tienen por qué ser representaciones muy elaboradas como la que tenemos aquí enfrente, en la que un aprendiz masón pues está enfrentándose a su prueba de iniciación. A veces no son rituales tan elaborados, a veces sí. A veces la sociedad secreta desde el principio se apropia de este tipo de rituales. Porque el ritual da cohesión, porque el ritual sirve para que todos los miembros estén comprometidos con la causa y porque el ritual fortalece al secreto. Todo el mundo acepta guardar silencio. De hecho, todo el mundo se siente diferente a los demás y se siente mejor por tener este secreto que los demás no tienen y por sentir que de alguna manera van a transformar al mundo con sus acciones. No siempre ocurre así. En estas sociedades patrióticas también encontramos rencillas a su interior, encontramos problemas de organización y encontramos a los que un día dicen, ay, ya me dieron flojera, yo ya no quiero ir a esa cosa. Sin embargo, las sociedades patrióticas, al tratar con el poder y según la circunstancia en la que se encuentren, pueden volverse sociedades tremendamente radicales. Y entonces salir de ellas a veces puede ser casi imposible. En esos casos, ahí sí se hace verdad el castigo a todo aquel que pretenda salir. Y ahí sí puede ocurrir que ese miembro que decida alejarse de la sociedad secreta puede pagarlo con su vida. La sociedad secreta no va a estar dispuesta a permitir que un miembro dude de lo que están haciendo, que simplemente decida alejarse. Y por supuesto, peor aún, que al miembro se le ocurre empezar a revelar todo lo que están haciendo dentro de la sociedad, tomando en cuenta que afuera hay un poder que los está investigando. No importa si es la corona inglesa, si son los reinos italianos, si es la corona española a finales del siglo XVIII, principios del XIX, o como vamos a ver también, si es el gobierno de Estados Unidos en los siglos XIX y XX. Siempre hay un poder al que enfrentarse y por eso la sociedad secreta necesita cohesión, necesita secreto, necesita miembros comprometidos, profundamente creyentes en la obra y que todos guarden silencio ante nuestras ideas y ante lo que tengamos que hacer para alcanzar nuestra meta. Porque en muchas de estas sociedades, pues hay que llegar también al nivel de los crímenes. De otra manera, no vamos a lograr lo que queremos. Entonces, sociedades secretas vinculadas al poder hay un montón. Por esa razón yo solo quiero ver tres que creo que caracterizan bien como
hay distintos tipos de sociedades secretas vinculadas al poder. Las dos primeras son sociedades que tuvieron que ver con las independencias de América a principios del siglo XIX, una de ellas específicamente un caso mexicano. Y otra es una sociedad secreta norteamericana muy famosa y muy desagradable, que si bien ha pasado por épocas de crisis y de disgregación, pues la verdad es que sigue viva y sigue siendo parte del imaginario político norteamericano, especialmente en su vertiente más radical y conservadora. Vamos a ver entonces a una organización paramasónica llamada los Caballeros Racionales, una sociedad secreta mexicana que se llamó los Guadalupes y una sociedad secreta norteamericana que se llama el Ku Klux Klan. Vamos primero con los Caballeros Racionales, aunque su existencia fue más o menos paralela a los Guadalupes. Todo empieza a finales del siglo XVIII. España es uno de los imperios más importantes del mundo. Todo ese territorio en café que se ve en el mapa beige, todo eso formaba parte del Imperio Español, por lo menos hasta el año 1790. Luego las cosas empezaron a cambiar. Desde el año 1700, el Imperio Español fue gobernado por la Casa de Borbón, los cuales siguen en España, por cierto. Y la Casa de Borbón se propuso perdón. La Casa de Borbón se propuso modernizar el imperio para tener un mayor control y para cobrar más impuestos. La Casa de Borbón se apoyó en las ideas de la Ilustración para reorganizar todo el territorio en una serie de intendencias para crear nuevos virreinatos, como el Virreinato del Río de la Plata, que fundamentalmente incluye lo que hoy es Argentina, y empezó a crear nuevos impuestos para tener cada vez más dinero. Impuestos a la producción de la plata, impuestos a la venta de distintos productos como la grana cochinilla, maderas finas, frutas, demás, un estricto control comercial para que todas las colonias tuvieran que comprarle a España lo que necesitaban y no lo compraran a alguien más, una economía absolutamente cerrada que la mayor parte del tiempo impidió que territorios como el Perú o México pudieran comprarle mercancías a Inglaterra, que era una de las más importantes productoras en ese momento. Un gobierno basado en una cosa llamada el despotismo ilustrado, que lo que busca es concentrar todo el poder en manos de la corona, para lo cual lo mismo se enfrenta a poderes locales como comunidades indígenas, hacendados, la Iglesia Católica, con la intención de controlarlo todo. Y para eso también están recurriendo a pues, el nuevo conocimiento que está produciendo la modernidad, en este caso la Ilustración. La Casa de Borbón gobernó España del año 1700 a el último cuarto del siglo XIX. Su etapa de esplendor estaría más bien entre el año 1760-65 hasta, yo diría que el año 1823, cuando termina propiamente el trienio liberal y vuelve a comenzar una etapa profundamente conservadora que pues, al final terminó marcando la decadencia de España. En todo ese periodo, entonces, la corona se volvió tremendamente fuerte. Uno de las estrategias utilizadas por la corona española para mantener este poder fue enviar funcionarios a cada una de las ciudades más importantes de todo el Imperio Español, Filipinas, norte de África, toda la extensión americana que ahí se ve,
y por supuesto todos estos territorios marcados todavía en Europa, Holanda, el Reino de Nápoles, etc. La idea fue enviar funcionarios que impusieran el poder de la corona ante los naturales de todas las otras tierras, que no permitieran el crecimiento ni el fortalecimiento de las élites locales para que ellas dependieran absolutamente de España. Y de esa manera, pues la corona siguiera siendo tremendamente rica. Esta circunstancia se presentó en todo el Imperio Español. Un imperio en el cual ya habían surgido poblaciones locales formadas por distintos grupos que se habían ido integrando con el paso del tiempo. Eso en América, en Nueva España, en el Perú, Río de la Plata, se le conoce como las castas. Esta sociedad normalmente formada por un grupo indígena, un grupo de afroamericanos que habían sido esclavos, una población variable de asiáticos procedentes de Filipinas, algunos de Japón, de China, de la India. Y en la cima, pues una población de origen europeo, una población de tez blanca, que por lo menos en el caso americano, no me meto en Filipinas y esos lugares, pero no me extrañaría, por lo menos en el caso americano pues, se dividió en dos enormes grupos. El grupo estrictamente peninsular, o sea, nacidos en España y que se fueron a vivir a la Ciudad de México, la Guadalajara mexicana, Caracas, Quito, Lima, Mendoza, por supuesto Filipinas. Algunos de ellos tenían décadas viviendo en esos lugares, habían salido de España niños, adolescentes, habían logrado hacerse de dinero, normalmente habían creado una familia y tenían una posición pues más o menos buena. Junto a estos peninsulares ya viejos, o sea que ya tenían muchos años viviendo ahí, empieza a surgir un nuevo grupo peninsular. También son españoles, también vienen de la península, pero tienen muy poco tiempo de haber llegado a todos estos sitios. Tienen 2 años, 3 años, no más. Y en su mayoría todos son funcionarios. Trabajan en los virreinatos, en las capitanías, Yucatán, Cuba, Guatemala, etc. Trabajan para la iglesia, ocupan los puestos más altos, porque para eso los mandaron, para gobernar. El virrey de Nueva España, virrey del Perú, virrey de el Río de la Plata, los arzobispos, todos ellos vienen de allá. Son parte de un proyecto creado por la corona española para tener el control absoluto de estos territorios. Entonces, estos peninsulares nuevos pues, se encargan de gobernar. Normalmente estos peninsulares nuevos entienden que van a estar poco tiempo en esas regiones, que lo más seguro es que hagan el circuito Ciudad de México, Lima, Buenos Aires, y pues, terminan regresando a España, donde esperan recibir recompensas por todo el trabajo que han hecho en América y por supuesto también en Filipinas. Dinero, un título nobiliario, honores sociales, subir su condición política. Y por esa razón, pues francamente lo que pasa en estos territorios, en estas colonias, les importa un bledo. A ellos lo que les importa es mantener todo estable, quedar bien ante España y cumplir el plazo que les dieron para estar aquí, para poder regresarse de inmediato. Eso provoca que sean un grupo muy arrogante, muy altanero, y que no le interesa en realidad lo que está pasando en las colonias. Frente a estos peninsulares antiguos, peninsulares recién llegados que son funcionarios, están
sus hijos o parientes, los criollos, españoles americanos, como se les llamaba en ese entonces, son americanos, o sea, nacieron en el continente americano. Cuando digo americano, voy a utilizar mucho esa expresión. Cuando digo americano, no estoy hablando de estadounidense. Ahorita, después veremos al clan. Pero no estoy hablando de estadounidense, estoy hablando de nacidos en América. Todavía no hay esa concepción o esa idea de nación por la cual después podamos decir, él es mexicano, él es peruano, él es argentino. No, no, no. Ahora todos son americanos. Están entonces estos criollos. Son hijos de españoles. Son de tez blanca. Han vivido en un medio más o menos rico, unos más, unos menos. Algunos son hijos de grandes hacendados de muchísimo dinero y con grandes títulos. Ahí están los duques de Regla. Otros son hijos de tenderos, de pequeños propietarios. No han tenido muchas alternativas. Pero sí han tenido una vida pues un poco mejor de lo que han tenido las comunidades indígenas, los afroamericanos y hasta abajo un enorme grupo mestizo, que es una mezcla de todas las castas, pero además son tremendamente pobres. No, estos criollos entonces son de tez blanca, les ha ido más o menos bien. Muchos han podido educarse, han pasado por la Universidad de Lima, por la Universidad de México, se han decantado por ser abogados, ser sacerdotes, han encontrado también otra alternativa profesional en el ejército. Algunos son pequeños empresarios, pero, todos entienden que no van a poder gobernar el lugar en el que nacieron. Y mucho menos van a poder aspirar a las grandes riquezas del lugar en el que nacieron. Pues porque el modelo está pensado para que todo se controle desde España. Si eres abogado, pues podrás tener un bufete, podrás tener un puesto burocrático, pero ni se te ocurra alguna vez ser virrey, olvídalo, eso es imposible. Si eres sacerdote, hombre, pues podrás ser cura quizá en algún sitio donde haya mucho dinero, quizá serás parte de la burocracia clerical, pero no vas a ser el arzobispo, olvídalo, no vas a llegar hasta allá. Si eres militar, pues podrás llegar a ser coronel, pero ser general, ser mariscal, no. Esos puestos son solo para españoles. Eso empieza a crear una tensión en todo el imperio, no nada más en Nueva España. Pues porque los criollos insisten en que yo tengo el derecho de gobernar el lugar en el que nací. Durante el final del siglo XVIII esta tensión empieza a crecer y al final pues va a estallar en 1808 cuando Napoleón invade España y va a provocar una crisis política brutal que va a terminar causando las independencias de todo el imperio español. Sin embargo, antes de que Napoleón invade España en 1808, ya empezaron a surgir una serie de grupos formados por criollos y por algunos peninsulares con mucho tiempo viviendo en estos territorios, y donde también encontramos algunas referencias de indígenas y hasta de castas, que se empiezan a enojar cada vez más con este sistema que no les permite gobernar el lugar donde nacieron, número uno, y número dos, no les permite hacerse realmente ricos, porque toda la economía es extractiva, o sea, toda está pensada para beneficiar a un muy pequeño sector y para que el resto se vaya a España. Pero ¿y los demás? Pues que Dios los guarde, porque no tienen alternativas para salir adelante. Si la riqueza está concentrada en pocas manos, el poder político está concentrado en pocas manos, pues esta sociedad va a empezar a enojarse. La masonería llegó a España a finales del siglo XVIII, como les conté en la grabación pasada, pues en el caso mexicano, suponemos que debe haber llegado por ahí de 1812, aunque están estas leyendas de 1806, con lamentada logia Arquitectura Moral,
donde habrían iniciado a Hidalgo y Allende, algo que no está comprobado, algo que forma parte de la leyenda de la masonería mexicana, pero en realidad a nadie le consta que una cosa se haya ocurrido. Sin embargo, sí hay logias en España. Y por supuesto están las logias inglesas. Esas sí, existen desde 1717. Inglaterra es importante también por otra cosa. En una Europa que pasa de un régimen profundamente conservador, porque lo que está pasando con la corona española está pasando en otras partes de Europa, está pasando en Francia, en Prusia, en el Sacro Imperio Romano Germánico, en Rusia. Estos monarcas se están volviendo cada vez más déspotas, pues están surgiendo una serie de organizaciones que pues lo que quieren es hacer cada vez más libres a sus países y que sí están pensando seriamente en que el poder tiene que estar en manos de la gente y no de un monarca. Es entonces en Inglaterra donde empieza una mezcla muy curiosa. Por una parte está la masonería y específicamente esta tendencia a hombres que se reúnen en secreto, que se reconocen como hermanos y que platican quién sabe qué. Esa es la tendencia número uno. Y la tendencia número dos. Inglaterra, a diferencia de lo que está pasando en Europa, sí se volvió desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX una sociedad mucho más abierta, mucho más democrática. A pesar de ser una monarquía, no son un régimen autocrático. Inglaterra es un muy buen ejemplo de que puede haber monarquías democráticas y constitucionales, donde sí el rey reina, pero no gobierna. El verdadero poder no lo tiene el monarca, lo tiene el primer ministro y especialmente lo tiene el parlamento, dividido entre la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Hay libertad de expresión, hay libertad religiosa. Y si bien hay un capitalismo que puede ser voraz, sí hay posibilidades para salir adelante, para que alguien que puede venir de muy abajo pueda llegar a tener un puesto importantísimo. No todos, esto nunca es para todos, pero sí están las oportunidades para quien pueda aprovecharlas. Londres entonces se vuelve un sitio que por estas circunstancias políticas aunadas a un enorme crecimiento cultural van a empezar a atraer mucha gente. Entre otros, van a empezar a atraer a muchos criollos, muchos americanos procedentes de los distintos reinos, peruanos, novohispanos, de Nueva Granada, de Río de la Plata, etc. Muchos de ellos son criollos muy ricos, gente que tiene muchísimo dinero en sus reinos de origen, que se han ido a Inglaterra para educarse por negocios, pero algunos han tenido que ir porque van huyendo, porque ya están vinculados con grupos políticos en sus lugares de origen y pues la corona española los tiene tremendamente localizados. Entonces, el único lugar más o menos libre y culto al cual pueden llegar es Inglaterra. Londres entonces se va a volver un sitio donde va a haber muchísimos criollos con estas características. Algunos son inmensamente ricos, otros no, ¿eh? Otros pueden ser hasta pobres. Pero todos comparten esta idea de que están en un lugar de tremenda avanzada política, de modernidad, y de que todos quieren transformar los lugares donde nacieron. Todos quieren modernizarlos. Esto puede llevarlos hasta hacer una independencia. Un personaje de estos criollos con estas características fue este tipo. Este hombre se llamó Francisco de Miranda. Este hombre nació a finales del siglo XVIII en
Caracas, en Venezuela, y es uno de los grandes padres de las independencias latinoamericanas. Un hombre criollo, pero sus padres no eran tan ricos. Un hombre del cual se ha señalado que más que criollo era mestizo de tez blanca, que tenía antepasados indígenas o antepasados negros, pero que era un hombre muy inteligente, muy culto, que se dedicó a viajar por las colonias americanas y que se vinculó con las ideas de la Ilustración. Y se le ocurrió que, pues tarde o temprano, habría que buscar un movimiento que lograra acabar con el poder de la corona española en América. Por esa razón, tuvo que salir huyendo de España, tuvo que salir huyendo de Venezuela. Y al final, el sitio al que se fue, pues fue a Londres. Sabemos que por 1803, en Londres, Francisco de Miranda empezó a crear un grupo de criollos que compartieran más o menos la idea de hacer una independencia, porque no todos los criollos querían eso, ¿eh? Para muchos criollos, su meta política era más bien crear era más bien crear una enorme autonomía. No querían separarse de España. Querían tener gobiernos locales, virreyes locales, arzobispos locales, pero que respondieran a España, seguir siendo parte del Imperio Español. Entonces, de un lado está un profundo sector autonomista, pero del otro empieza a surgir un sector radical independentista. Estos sí quieren separarse. Estos están totalmente inspirados por Voltaire, por Rousseau, y por supuesto, para 1803 están inspirados en la Revolución Francesa, que para esos años está pasando por una etapa tremenda. Va a llegar después Napoleón y ahí todo se va a transformar. Bueno, Francisco de Miranda empieza a atraerse a todo este tipo de personas. Criollos que quieren cambios. Y para 1803, entonces, empieza a crear este grupo. Durante mucho tiempo se dijo que Francisco de Miranda había creado una logia masónica, la cual se llamaba Lautaro, integrada exclusivamente por criollos. O sea, se habría basado en su filiación masónica para poder crear un grupo político. Investigaciones más recientes rechazan esta hipótesis. Dicen que pues, en los archivos de la Gran Logia Unida de Inglaterra no hay ningún documento en el que conste que Francisco de Miranda era masón. Si esto es verdad, o sea, si Miranda no era masón, pues se habría que decir que Miranda sí era un hombre que sabía de la masonería, lo cual no era extraño. Ya desde el siglo XVIII, por lo menos, se volvió muy común que empezaran a surgir o que empezaran a publicarse libros sobre masonería, que pues, queriendo revelar los grandes secretos masónicos, pues lo que se hacían era revelar cómo funcionaba la masonería, especialmente cómo funcionaban los rituales. Este conjunto de símbolos y de ceremonias para hacer los trabajos masónicos. Miranda se habría basado en todo eso para crear una organización que se llamaría los Caballeros Racionales. Porque, decía Miranda, y luego decían sus seguidores, no había nada más racional en el mundo que pelear por la independencia de la patria y por el bienestar de los paisanos. O sea, son una organización absolutamente política y son una organización que se está basando en la masonería. No sabemos si había una escala de grados, como en la masonería, aprendiz, compañero, maestro, todos los que van arriba. Puede que sí.
Yo una vez lo digo, la logia Lautaro y luego los Guadalupes, si algo los caracteriza es que tenemos pocos documentos de ellos. El secreto es lo más importante, pues porque tienen un objetivo político, la independencia. Y por esa razón no van a dar a conocer la lista de sus miembros ni todas las cosas que hacen. En el caso, por ejemplo, de Caballeros Racionales, la mayor parte de la información que tenemos, no toda, pero la mayor parte de la información, pues llegó de manera fortuita. Un barco español que navegaba de las costas de Venezuela hacia España fue capturado por unos piratas. Esto ocurre a principios del siglo XIX. Los piratas sacan todo el barco y, entre otras cosas, se encuentran cartas de los caballeros racionales. Y los piratas, pues, sin ningún problema, le venden las cartas al gobierno español. Ahí España descubre la existencia de esto y descubre a algunos de los miembros de esta organización. Pero lo que sabemos en realidad no es mucho sobre los caballeros racionales. Lo que sí sabemos es que para 1803 empezó a crearse este grupo y que en 1809, inspirado en la masonería, Francisco de Miranda le pone el nombre de Supremo Consejo de América y tiene toda la intención de lograr la independencia de estos territorios. Sí sabemos que una serie de criollos muy importantes formaron parte de esta organización y todos estaban en Londres, en Europa, en esa época. El primero, que es el que está hasta arriba, José de San Martín, un patriota que se convirtió en el padre de la independencia argentina. El que está de perfil abajo a la derecha, un hombre llamado Bernardo Higgins, que es el equivalente en Chile, y el que está en 3/4 a la izquierda, pues al final el más famoso de todos, Simón Bolívar. Sí sabemos que los tres conocían a Miranda. De hecho, cuando Bolívar comienza la independencia de toda la zona norte de Sudamérica, Venezuela, Colombia, y de ahí luego se va a extender a Ecuador, Perú, etcétera. Cuando comienza la lucha, se lleva a Miranda a pelear con él. Ahí también de una vez hago el spoiler, este Miranda tan bueno para organizar, pues va a terminar siendo un nefasto a la hora de enfrentarse a la realidad, de agarrarse a balazos con los españoles para lograr la independencia de su territorio. Este hombre que hablaba tanto de libertad y demás, a la primera de cambios, se va a entregar a los españoles y va a romper con Bolívar y eso va a ser una enorme tragedia. Pero al principio, pues todos son muy amigos y todo el mundo cree en lograr esta organización. También sabemos de otros personajes como un argentino llamado Carlos Alvear y de novohispanos. Al principio los más importantes son una pareja de hermanos, los hermanos Fagoaga. Uno de ellos, pues mejor conocido como el Marqués del Apartado. Gente riquísima, dedicados pues, a los 3 negocios básicos del virreinato: minas, haciendas y comercio. Educados en Inglaterra, eso era algo relativamente normal, y que pues, se vincularon desde el principio a estos movimientos. Miranda al parecer tenía la intención de crear un organismo central, llamémoslo Gran Logia, que tenía que estar en Europa, específicamente en Londres, porque era un sitio donde el ambiente político pues, les iba a permitir realizar sus actividades, no iba a haber una policía que los estuviera persiguiendo, como se iba a pasar en Francia y por supuesto en España. Pero a partir de la sede en Londres, empezar a crear una serie de sucursales o de filiales. Primero en París, luego en España, y de ahí extenderse por toda América. Crear una filial mexicana, una filial neogranadina, una filial peruana, una filial rioplatense, etc. De tal forma que todos estos grupos funcionaran coordinados con Londres y así pudieran apoyarse en su proyecto independentista. No queda claro
si el gobierno inglés sabía directamente de estas cosas. Al parecer, sí era de esa manera. El gobierno inglés, pocos años después, pues apoyó a un grupo de independentistas. Bolívar fue a pedir apoyo al gobierno inglés. Años después, el gobierno inglés pues, intenta apoyar la expedición de Javier Mina a México. No sería extraño que a los ingleses les llamara la atención esta organización de caballeros racionales, y Logia Lautaro, y les dieran, pues primero asilo, impedir que españoles y franceses pudieran destruir a las logias Lautaro, y quizás hasta les dieran dinero para poder mantenerse. Entre estos miembros, insisto, había un rioplatense llamado Carlos Alvear. A Carlos Alvear se le ocurre irse a vivir a España y establecerse aquí. Esto es Cádiz. Cádiz es un puerto ubicado en la zona sur de España. Un puerto muy importante, por lo menos para Nueva España, y no dudaría que para el resto de las colonias americanas. El comercio entre España y América se hacía únicamente por Cádiz. Ningún otro puerto podía enviar mercancías a América. Eso hacía que Cádiz fuera un lugar importantísimo. Luego, con el paso del tiempo, pues Cádiz se volvió vital cuando entre 1810 y 1812, pues en este sitio se juntan una serie de diputados procedentes de todas partes del Imperio Español para crear la primera gran constitución, la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, Alvear se establece aquí, en un momento en el que el territorio ya está controlado por Francia, por Napoleón, y se le ocurre crear una sucursal de los Caballeros Racionales. A esa sucursal, pues llegó este señor. Este tipo es, híjole, es uno de los más pintorescos de nuestra historia mexicana. Y es un tipo muy importante. Se llamó Fray Servando Teresa de Mier. Originalmente era un fraile dominico, él venía de Monterrey. Era un piquito de oro. O sea, era muy bueno para dar discursos. En su caso, sermones. En 1794 se hizo famosísimo, primero por dar un sermón sobre Hernán Cortés, que le funcionó muy bien. Y luego el 12 de diciembre lo invitan a dar un sermón en la Basílica de Guadalupe, la original, la antigua. Eso hubiera coronado la carrera de cualquier clérigo. Eso lo hubiera catapultado hasta lo más arriba que hubiera podido llegar. No más que al muy babas, en estas ganas de lucirse y de parecer diferente, pues se le ocurre dar un sermón en el que cuenta una versión distinta de la historia de la Virgen de Guadalupe. En lugar de decir pues lo que dice el Nican Mopogua, la Virgen se le aparece a Juan Diego, pues lo que dice Fray Servando es que la tilma de Juan Diego en realidad es la capa del apóstol Santo Tomás, el cual después de que ocurrió la pasión de Cristo, se fue a evangelizar toda la zona de Medio Oriente, la India, Lejano Oriente, al haber llegado a la zona de China, ahí se subió a un barco y atravesó todo el Pacífico hasta que llegó a México y se le ocurrió empezar a evangelizar a los pueblos prehispánicos. Los pueblos prehispánicos, tan contentos con él, pues lo llamaron Quetzalcóatl. Y Santo Tomás, después de cumplir su labor, pues se fue, se regresó a Europa, pero antes de irse, pues dejó su capa. Nada más que la capa pues quedó oculta porque Satanás pues se encargó de crear a los dioses prehispánicos para que todos los pueblos mesoamericanos olvidaran el cristianismo y se entregaran a los sacrificios humanos y estuvieran dominados por Satanás. Pero afortunadamente llegó la conquista, acabó con todos ellos y entonces la capa pudo revivir. Un escándalo. Es una historia muy bonita, absolutamente falsa, un escándalo. Escándalo que provocó que fuera expulsado de México, lo expulsaron de 1794 a 1817 y que se fuera a vivir a Europa.
Conoció Londres, conoció Francia, algo de Alemania, etc. Y en 1810 aproximadamente, pues el señor en Cádiz, pues se vuelve parte de la Logia Lautaro, de los Caballeros Racionales. Cuando este señor fue detenido por el Santo Oficio en México en 1817, en su declaración, pues habló sobre la etapa de los Caballeros Racionales. Es por él por quien sabemos un poco más. Es por él que sabemos que los Caballeros Racionales ya habían creado un ritual para recibir a nuevos miembros. Ritual que siempre se celebraba en la noche, madrugada. El neófito que quería ingresar a la sociedad tenía que llegar al sitio donde se iban a reunir los caballeros racionales. Siempre eran lugares diferentes. A veces eran comercios, a veces eran casas. Nunca era un sitio específico. Que al llegar le tapaban los ojos para que no se enterara de quién estaba ahí. Que había todo un ritual en el que los superiores de la orden estaban sentados frente a él y todos los demás miembros estaban atrás. Le hacían una serie de preguntas. ¿Usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué quiere unirse a nosotros? Obviamente, pues Mier, y en este caso cualquier candidato a ingresar, pues ya estaban enterados que tenían que contestar su nombre, de qué lugar de América venían, y tenían que decir, pues yo quiero entrar a esta orden porque estoy peleando por la independencia. Hacían una serie de gestos rituales, como ordenarle que caminara 3 pasos a su izquierda y luego 3 pasos a la derecha, y entonces ahí le decían, esos 3 pasos significan que lo mismo que te vas a comprometer a luchar por la independencia de tu lugar de origen, también vas a luchar por la independencia de los otros sitios de América. Le enseñaban, por ejemplo, que para identificarse con los otros miembros de la orden, pues siempre tenía que tocarse con el dedo medio la frente y la barbilla, que la palabra secreta, la palabra de paso era unión, que a veces se pronunciaba completa, a veces se deletreaba. O sea, todo un ritual tomado de la masonería. Y el caso es que pues, al final le quitan la venda a Mier y pues ve a todos los que están empezando por alvear y pues lo reciben. Mier dice que a él le tocó ser orador en la logia o la organización Lautaro. Pero Mier también dice que como que no le gustaba mucho el show, que como que no le interesaba bastante. Y por lo menos a la Inquisición le dijo, pues yo ya tenía ganas de salirme de esa cosa. No me tenía muy divertido. No queda claro si les dijo eso para intentar aminorar la pena, porque por supuesto que lo iban a castigar por andarse metiendo a la logia Lautaro y por andar conspirando contra las autoridades españolas, o si lo dijo de corazón, de como que ya estoy harto de esto. Porque parece ser que la logia Lautaro, así muy, muy secreta que digamos, al final no era. Que pues, al final la logia pues, se la pasaba buscando miembros. No podían esperar a que la gente llegara. Al ser una sociedad secreta política, pues no era como en la masonería, donde normalmente la gente se le acerca a alguien que sabe que es masón y le pide que le ayude a ingresar. Aquí el aspecto es totalmente diferente. Aquí más bien hay que ir a buscar a los miembros que puedan ingresar a esta sociedad y que tengan los tamaños suficientes para formar parte de ella. El hecho es que la logia en Cádiz pues, tuvo un cierto éxito y además de Mier, sabemos de otro novohispano que fue iniciado por los Caballeros Racionales de Cádiz, un hombre que se llamó Vicente Acuña. Vicente Acuña, yo supongo, muy emocionado con los Caballeros Racionales, con esta orden, regresa a México y se le ocurre hacer una sucursal o sede de los Caballeros Racionales en Jalapa. Esto ya ocurre por ahí de 1812.
Acuña, pues lo que quiere es colaborar con el movimiento independentista y entonces empieza a juntar a abogados, militares y especialmente sacerdotes de otras partes de Nueva España, hasta sacerdotes de Guadalajara. Pero la logia no funciona. Todo indica que la filial de Jalapa, o la sede de Jalapa, por así llamarla, pues solamente existió de febrero a mayo de 1812. No tuvieron más posibilidades. No queda claro si lograron contactar con el gran líder independentista en ese momento, José María Morelos y Pavón. Si pudieron contactar con alguna otra sociedad secreta, porque el proyecto original de Miranda, eso de crear un centro europeo y filiales en América y que todas estuvieran conectadas y que se estuvieran echando la mano mutuamente, al final no funcionó. Todo quedaba muy lejos, no había forma de comunicarse rápidamente y además, pues ahí estaban los españoles investigando a cada rato. Entonces, parece que estas organizaciones siempre funcionaron de manera muy autárquica y eso también provocó que al final no tuvieran una gran alternativa, que no pudieran salir adelante. En el caso de los caballeros racionales, además, pues como ya dije, Miranda participa al principio de la independencia del norte de Sudamérica y francamente no tiene un gran papel. Y al final el puesto de gran caudillo pues lo va a tomar Simón Bolívar. Y pues las logias Lautaro pues simplemente se nos pierden. Todo indica que dejaron de ser importantes y que aquellos miembros de los caballeros racionales que de veras hubieran estado convencidos o se unieron a otros grupos o simplemente abandonaron a las sociedades secretas y se dedicaron directamente a la lucha política. Bolívar, San Martín y O'Higgins son prueba de eso. No sabemos mucho sobre si hubo una carrera masónica de Simón Bolívar, por ejemplo. Puede que sí, en su etapa cuando estudia en Francia, pues, la masonería estaba de moda, pero no sería muy creíble que Bolívar, ya como luchando por la independencia de toda Sudamérica, pues tuviera tiempo para dedicarse a la masonería. Era mucho más importante cruzar los Andes, huir a Jamaica, hacer las varias, porque fueron varias, independencias de Venezuela, crear la Gran Colombia, volverse dictador del Perú y todo lo que le pasó hasta que se murió en 1830. Entonces, las logias Lautaro pues se nos pierden, pero quedaron como un testimonio de un intento de hacer una organización secreta que aspiraba a lograr la independencia de toda América. Creo que ese es uno de los rasgos más interesantes. Estos le apuestan a un movimiento internacional. Muy seguramente un movimiento que sobrepasaba sus capacidades. Que aunque conocieran a mucho neogranadino, rioplatense, novohispano y peruano, pues no iban a tener la posibilidad de veras de hacer esa gran independencia de todo el imperio español. Era demasiado para ellos. Las logias Lautaro entonces se nos pierden. Ahora, en el caso nacional, hubo una serie de sociedades secretas que también surgieron inspiradas por el movimiento independentista. Estos grupos no son exactamente paramasónicos, o sea, por lo que sabemos de ellos, parece ser que no había rituales de iniciación, palabras secretas, ese tipo de cosas, parece que no. Pero sí sabemos que empezaron por lo menos a crear símbolos con sus nombres. A veces se les conocía como los número 12, pero el nombre más común fue los Guadalupes. La historia de los Guadalupes empieza en el año 1808. Napoleón invade España,
los Borbones son depuestos y en el caso mexicano va a empezar una crisis entre peninsulares y criollos, pues porque se están peleando el poder, básicamente. Eh, unos pensando, sí, todos queremos ser parte de la monarquía española, pero queremos más privilegios. Otros diciendo, francamente, a mí eso no me importa, lo que quiero es mantener todo el dinero y el poder que yo tengo aquí y por eso voy a sojuzgar a estos criollos. Y algunos ya pensando seriamente, pues, ¿por qué no aprovechamos y hacemos la independencia? Hay un primer intento autonomista en 1808 que fracasa de una manera brutal. Los peninsulares van a lograr acabar con todo eso, a veces con sangre. Y entonces durante 2 años, eso va a provocar el surgimiento de una serie de conjuras. Hay una conjura muy importante en 1809 en Valladolid, ya con una sociedad secreta, que aunque no tiene el tiempo de crear rituales, pues sí tiene, por lo menos empiezan a utilizar señales y símbolos para guardar el secreto entre todos. Esa primera conjura de Valladolid estaba dirigida por un hombre llamado Mariano Michelena. Sabemos que, entre otros, estaban personajes que después fueron muy importantes como Miguel Domínguez, Ignacio Allende y al parecer en algún momento Agustín de Iturbide. Iturbide se echó encima, se puso el sombrero, más bien, de decir que él había descubierto la conspiración de Valladolid y los había denunciado ante las autoridades españolas. No queda claro si fue así o si Iturbide ingresó a esta sociedad secreta y ya estando adentro dijo, yo los traiciono, porque le convenía, porque sí creía en su rey, por lo que fuera, pero al final termina traicionándolos. Entonces, esta primera conjura de Mariano Michelena de 1809 se viene abajo. Pero rápidamente, Miguel Domínguez y Ignacio Allende van a crear una nueva conjura. Se van a juntar en la ciudad de Querétaro y en la casa de Miguel Domínguez van a hacer unas tertulias. Les van a poner el nombre rimbombante de Academia Literaria. Lo que se supone que hacen es juntarse para tocar instrumentos, declamar, discutir un poco sobre filosofía, cosas supuestamente inofensivas. En realidad lo que están haciendo es empezar a juntar miembros, personas con las que puedan revivir la conspiración de Valladolid y gente nueva. Uno de los primeros que buscan es al intendente de la ciudad de Guanajuato, un hombre de apellido Riaño, para invitarlo directamente a que se una a una rebelión que quieren hacer contra las autoridades españolas, porque están muy enojados por lo que les hicieron en 1808. Uno de los últimos miembros de esta conjura pues, es el cura de Dolores, Miguel Hidalgo. La Academia Literaria, si bien muy seguramente no tenía rituales de iniciación, esas cosas, pues sí tenía el secreto. Y el secreto era lograr que por ahí de octubre, noviembre de 1810 se creara una gran coalición criolla que se enfrentara a las autoridades españolas en México, las quitara del poder, crear un gobierno criollo y, por lo menos al principio, ser absolutamente leales al monarca en España. Eso no era raro. Ese tipo de conjuras y de levantamientos ya habían ocurrido antes en México. No es que yo me quiera independizar, no es que yo esté en contra del rey, no, 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 al contrario, soy bien monárquico, soy absoluto vasallo del monarca. No más que entre el rey y mi persona están las autoridades. El rey siempre está lejos. Yo al rey jamás lo voy a ver en la vida. Yo estoy con las autoridades y esas autoridades se están aprovechando de su poder
para cobrarme más impuestos, para obligarme a hacer cosas que no quiero, y eso no lo voy a permitir. No lo voy a permitir porque me afecta a mí y porque afecta al monarca. Tenemos aquí un pacto. Yo soy leal vasallo del monarca y el monarca, aunque nunca en la vida me va a ver, va a establecer las leyes y las medidas necesarias para que mi vida mejore. Entonces, él me cuida y yo a cambio soy un leal vasallo. Pero para hacer eso en medio necesitas funcionarios. El rey solo jamás podrá, el pueblo solo jamás podrá. Y esos funcionarios siempre se están corrompiendo. Entonces, por eso, en la historia de México, antes de Hidalgo, ya hubo levantamientos de ese tipo, levantamientos contra las autoridades a favor del rey. Eso fue al principio de la sublevación de Hidalgo, un levantamiento a favor del monarca contra las autoridades. Pero no les funciona. Primero hay que adelantarlo, porque no falla. Uno de los integrantes de esa asamblea, me parece que fue el famoso Reaño, los delató ante las autoridades. No falla. Entonces, hubo que adelantar la sublevación. Y luego la mentada coalición criolla, pues nunca funcionó, porque muchos criollos de inmediato dijeron, yo no voy a pelear contra las autoridades y menos voy a pelear contra el rey. Hidalgo en realidad lo que quiere es hacer una tremenda matazón y yo no lo voy a permitir. Lo que iba a ser una coalición criolla que lograría pues, una autonomía más o menos fácil, terminó provocando una espantosa guerra civil. En esa guerra civil, si bien Hidalgo pues, siempre tuvo la reputación de ser un hombre tremendamente sanguinario, empezaron a crearse o empezaron a surgir a su alrededor una serie de personajes específicamente criollos que vivían en la Ciudad de México y que tenían por característica ser muy cercanos al gobierno virreinal. Conocían al virrey, conocían a los miembros de la Secretaría de la Cámara del Virreinato, algo así como un staff del virrey para ayudarle a gobernar. Conocían a miembros de la Real Audiencia, que era más o menos un poder legislativo, demás. Y a estos personajes se les ocurrió que podían colaborar con el movimiento independentista desde adentro del gobierno virreinal, que lo que había que hacer era enviarle a los insurgentes primero información. ¿Cuántas tropas hay? Tropas realistas, dónde están ubicadas, etc. Lo siguiente, enviarles dinero, enviarles armas, enviarles hombres e inclusive enviarles imprentas para que pudieran hacer y publicar textos con sus ideas. Este primer grupo, por así llamarlo, o más bien sería un segundo o tercer grupo si pensamos en las sublevaciones de 1808, 1809, eran pues, totalmente espontáneos. Fueron surgiendo poco a poco. Por los textos que tenemos, era un grupo formado pues, por miembros de distintos sectores de la sociedad novohispana. Otra vez encontramos militares, encontramos sacerdotes, abogados, pequeños propietarios, algún noble como el marqués de Jala, los cuales pues empezaron a apoyar primero a Hidalgo, pero luego apoyaron especialmente a este señor, Ignacio Rayón. Rayón había sido uno de los colaboradores más importantes de Miguel Hidalgo y cuando Hidalgo es capturado en 1811, al principio Rayón se convirtió en algo así como su sucesor, con una Junta Central Americana, mejor conocida como la Junta de Zitácuaro. Estos personajes entonces se empiezan a acercar a Rayón. Entre otros,
quizá los más famosos, pues esta pareja. Don Andrés Quintana Roo, que después fue un político importantísimo, y su esposa, Leona Vicario. Y cuando se habla de independencia se habla de doña Josefa Ortiz de Domínguez, pero es cierto que doña Josefa estuvo con Miguel Hidalgo, es cierto que doña Josefa le mandó avisar que habían descubierto la conspiración, pero después de eso doña Josefa nos la metieron a la cárcel y allí estuvo durante mucho tiempo. Oh. Quien sí participó en la lucha y quien sí le tocó ver todas estas cosas fue Leona Vicario. Ella sí estuvo ahí pendiente. Quizá por eso merecería un sitio mucho más importante del que ha tenido en realidad. Ellos, junto con otros más, pues forman parte de la élite novohispana. Y entonces se pueden enterar de lo que se está discutiendo en el gobierno virreinal, de cómo pretenden enfrentarse a estos insurgentes y empiezan a enviarles información. Lo que hacen es empezar a armar toda una red. Este grupo aprovecha que en los alrededores de la Ciudad de México, la zona de Naucalpan, la zona de Chalco, la salida a Tacuba, otros lugares más, hay una serie de grupos independentistas. Pues lo que hacen es empezar a contactar con ellos. Les empiezan a mandar dinero, mucha información, periódicos de la época, pólvora, caballos. Alguna vez les enviaron una imprenta desarmada, metida en cestas, que parecía que eran de gente que iba un día de campo. Les mandaron impresores, buscaron gente de confianza para poder mandar toda esta información. Y además, esta organización no solamente se encargaba de eso, esta organización también empezó a encargarse de los familiares de la gente que se iba a pelear con los insurgentes, que tuvieran dinero, que estuvieran bien cuidados, que las autoridades virreinales no se enteraran de ellos, para de esa manera pues empezar a establecer toda una red que pudiera sostener la independencia. Este grupo es interesante porque es un grupo que conspira desde lo que hoy es Palacio Nacional. Están hasta adentro y conocen a todos los importantes. Y de hecho, se les ocurre que pueden organizar, ahorita voy a estar, una reunión entre Ignacio Rayón y este tipo. Este tipo se llamó Francisco Javier Venegas, y pues era nada más el virrey de la Nueva España, casi nadie. Este grupo, que todavía no tiene nombre, se les ocurre que podrían juntar al principal líder independentista con el virrey de la Nueva España para encontrar una solución a la crisis política y, llegado al caso, hasta lograr la independencia. Hasta ese nivel llega este grupo. Venegas no estaba dispuesto para nada a traicionar a la corona española. Y de hecho, Venegas aprovecha que para 1811 Rayón y los independentistas tienen una serie de derrotas para desarmar a este primer grupo. Muchos terminan en la cárcel, otros tienen que huir, pero hay otros que mantienen la lucha. Y entonces, ahora van a dirigir sus esfuerzos para apoyar a este señor, José María Morelos y Pavón. Hidalgo es el más famoso de los padres de la patria, pero yo diría que Morelos es realmente el importante. Morelos pelea de 1811 a 1815. Este grupo se reconfigura, se vuelve cada vez más secreto y empieza a escribirle cartas a Morelos. Y en estas cartas ya empiezan a firmarlas con distintos nombres. A veces los firma el señor número 1, el señor número 2, los 12, y ahí es donde ya aparece también el término los Guadalupes. Así se hacen llamar. Los Guadalupes siguen enviando dinero,
información, le avisan a Morelos cuando hay intentos de asesinarlo. Y los Guadalupe se vuelven muy importantes para Morelos de 1811 a 1815 por lo menos. Los Guadalupes también van a participar en las primeras elecciones que se hicieron en México a finales de 1812. Resulta que en España se promulgó una constitución liberal y hubo que hacer elecciones para diputados. Pues resulta que los guadalupes se metieron en las elecciones y conspiraron para que sus candidatos ganaran. Candidatos antiespañoles. A las autoridades no les gustaron y entonces invalidaron el proceso, aunque después hubo que repetir. Los guadalupes después se encargaron de asesorar a Morelos cuando en 1813 convoca al Congreso de la Náhuac y hace la primera constitución. Los guadalupes fueron importantísimos, pero sus rivales fueron todavía más importantes. Cuando Venegas deja el poder, pues llega este caballero, Félix María Calleja, al cual también los guadalupes buscaron para intentar convencerlo de que se uniera a la causa independentista. No lo consiguen. Y Calleja se pone a investigar a todo este grupo. Y es Calleja en 1814 el que en una batalla vence a Morelos y le quita todo su archivo donde estaban las cartas de los guadalupes. Y ahí empieza a arrestar a mucha gente. A Morelos, por su parte, lo arrestaron a mediados de 1815 y lo fusilaron en diciembre en Ecatepec. Ahí la labor de los guadalupes propiamente desaparece. Ya no hay un líder independentista del tamaño de Hidalgo de Morelos. Los guadalupes quedan muy golpeados. Luego va a venir un indulto al que muchos se van a acoger. Y el grupo pues, simplemente va a desaparecer. Pero fueron importantes para la independencia. Estas son entonces las dos organizaciones mexicanas. Vámonos rápidamente, que se nos acaba la clase, a una organización norteamericana muy siniestra, que sigue viva hasta el día de hoy. Todo empieza por ahí de 1865 en este territorio que está aquí enfrente. Todo esto, 1, 2, 3, 4, 5, alguna vez se llamó los Estados Confederados de América. Fueron un país que surgió para mantener la esclavitud y por eso decidieron separarse de Estados Unidos. Ese país vivió una espantosa guerra civil durante 5 años y al final estos fueron derrotados. En ese momento, las autoridades del norte pues intentaron darle derechos a la población negra. Alfabetización, libertad de expresión, derecho al voto. Pero aunque fueron derrotados, muchos sureños no estaban dispuestos a permitir que la población negra tuviera esos derechos. Si hace 5 minutos eran esclavos, ¿cómo le vamos a permitir todo eso? Como ya no iban a ser esclavos, y como esta población negra quiere cada vez más derechos, pues se les ocurrió que lo que había que hacer entonces era aterrorizar a la población negra y a todo aquel que los apoyara, para de esa manera impedir que lograran tener sus derechos. El 24 de diciembre de 1865, en un pueblito de Tennessee llamado Pulaski, un grupo de veteranos confederados, al parecer algunos de ellos masones, se les ocurrió crear un grupo secreto al que llamaron Ku Klux Klan. Ku Klux viene primero de la palabra griega kuklos, que significa círculo, y clan porque muchos de ellos tenían herencia escocesa. Lo que querían hacer era básicamente aterrorizar a la población negra y a todo aquel que los apoyara. Se dedicaron primero a asesinar a líderes negros
empezaron a lincharlos y también empezaron a asesinar a funcionarios norteamericanos que iban al sur a intentar darle derechos a los negros. El primer líder nacional fue este caballero, Nathan Bedford Forrest. Para 1867, ya hay en Nashville, Tennessee, una primera gran reunión de los clanes que se están formando en toda la zona sur, pues con la intención de resistir a la reconstrucción, resistir a los derechos de los negros y restituir los derechos del sur. Por lo menos mataron a 150 personas afroamericanas en un condado de Florida. Siempre alegaban que eran una organización pacífica, sus acciones denotaban que eran absolutamente violentos. Pero al principio el clan es así. Al principio solamente usan máscaras o quizá antifaces. El clan pues, siguió funcionando hasta 1871, cuando el presidente Ulysses Grant redacta un acta de derechos civiles y señala que los miembros del clan están cometiendo delitos federales, pues porque se están oponiendo a las medidas establecidas después de la Guerra Civil. Si bien en 1882 la Suprema Corte de Justicia declaró que el acta de 1871 era ilegal, los crímenes que cometió el Ku Klux Klan en esta época provocaron al final su desaparición. Este primer clan debe haber desaparecido aproximadamente por 1890, no más allá. Sin embargo, para 1915 surgió un segundo clan. En el sur, el racismo se mantuvo, especialmente cuando surgieron una serie de leyes para separar a blancos de negros. Leyes pensadas para que, si bien no podían limitarse los derechos de la población negra, o no podían prohibirse los derechos de la población negra, sí podían limitarse. Es que los negros tienen derecho a la educación. Ok, pero lo que vamos a hacer es concentrarlos para que estén en escuelas para afroamericanos y que no tengan recursos por parte de los gobiernos estatales. Y a los blancos los llevamos a otras escuelas, donde sí pueden educarse mejor. Es que todos podemos ir al mismo restaurante. Ok, pero las mesas van a estar separadas. Las mesas de los afroamericanos cercanas a la cocina y las mesas de los blancos en la zona del salón. Vamos separando. A eso se le conoce como las leyes de Jim Crow. El sur siguió siendo profundamente racista. Eso no acabó. Y a principios del siglo XX, el racismo en la zona sur se incrementó primero porque no nada más siguieron las agresiones contra afroamericanos, empezaron a extenderse también a agresiones contra la población judía. Empezó a haber un profundo exacerbamiento religioso que consideraba que afroamericanos, judíos y católicos, ahí entran los irlandeses, algunos franceses y hasta los mexicanos, estaban llevando a cabo una conjura para destruir Estados Unidos. Al mismo tiempo, se publicó una novela de Thomas Dixon llamada The Klansman, el hombre del clan, donde contaba una versión absolutamente idealizada de lo que había pasado en los años 70 con el primer clan. En esta versión idealizada, todos los hombres del clan son unos caballeros sureños perfectamente portados, que siempre cuidan a las damas sureñas, hagan de cuenta lo que el viento se llevó, y que el verdadero enemigo es el norte, el gobierno del norte, el cual lanzó a toda la población negra inculta y salvaje a destruir a la civilización del sur. Thomas Dixon en su novela dice que por eso nació el clan, con la intención de salvar al sur de todas las agresiones del norte.
Esta novela fue leída por uno de los grandes padres de la industria cinematográfica norteamericana, T.W. Griffith, al cual en 1915 se le ocurre filmar una adaptación de la novela de Thomas Dixon, la cual llamó El nacimiento de una nación. Y Griffith fue tan inteligente que se le ocurrió añadir elementos visuales para que fuera más impactante su película. Es Griffith quien crea el disfraz de sábanas blancas y crea el símbolo de la cruz en llamas. Eso no era del clan original. Eso se le ocurrió a Griffith pues porque se veía más impactante y resulta que funcionó. En Estados Unidos, El nacimiento de una nación fue la película más famosa durante mucho tiempo. Sigue siendo un clásico de la cinematografía. Es una película muy bien hecha. No más que es absolutamente racista. Hubo una función privada en la Casa Blanca en 1915. El presidente Woodrow Wilson dijo que la película era maravillosa y avaló todo lo que ahí se señalaba. Todo esto dio pie a que de inmediato se fundara el segundo clan con este tipo, William Joseph Simmons. Según Simmons, el clan lo que buscaba era proteger al débil, al inocente, al indefenso, rescatar al oprimido, salvar a las viudas y huérfanos de confederados. La guerra había pasado hacían 40 años. Quedaba todavía mucha gente que había vivido todo eso. Proteger y defender la Constitución, olvidándonos de la Declaración de Emancipación de 1863, y ayudar en la ejecución de las leyes constitucionales. En realidad están pensando de las leyes locales. ¿Quién se integraba al clan? Normalmente eran blancos pobres de las distintas iglesias protestantes, pero también empezaron a tener un enorme apoyo de gente muy rica, que impulsó la película de Griffith y que impulsó que empezaran a surgir grupos en todo Estados Unidos. Para 1920, el 15% de la población forma parte del clan. El clan insiste en que hay una enorme conjura católica, judía, negra en contra de los valores de Estados Unidos. Que el clan representa la verdadera civilización cristiana-protestante y que por eso hay que enfrentarse contra todos estos. Para ingresar al clan, siguiendo a la masonería, hay ceremonias de iniciación, hay que mantener el secreto, por eso la capucha, adoptar los símbolos que había creado Griffith, el más importante, la cruz en llamas, y ser profundamente violentos. Pues porque estos están convencidos de que hay que acabar con los enemigos, y el primero de ellos, la población afroamericana. El clan logra infiltrarse en el Partido Republicano. Los linchamientos contra fundamentalmente afroamericanos, pero a veces contra judíos y a veces contra mexicanos, siguieron en toda la zona sur, por lo menos hasta los años 40. Controlaron los gobiernos de Tennessee, Indiana, Oklahoma, Oregón. En Alabama desataron una campaña de terror. Eran tremendos. Uno de sus grandes triunfos fue en los años 20 hacer la gran marcha hacia Washington en el National Mall, donde está el Capitolio, el Monumento a Lincoln, donde los presidentes de Estados Unidos toman posesión cada 4 años. Ahí estos hicieron una marcha de cientos de miles de hombres. Y aquí están mujeres también, pues para demostrar la fuerza del clan en Estados Unidos. Ahora, pues el clan también se metió en problemas, también eran unos delincuentes, y empezó a haber también problemas entre los líderes por los derechos del nombre Ku Klux Klan,
Y además, a partir de los años 30, pues al clan se le hizo muy fácil vincularse con el nazismo. Y hasta ahí ya no iban a llegar. El gobierno del presidente Roosevelt pues pudo haber cerrado un poquito los ojos ante una organización absolutamente racista, pero no ante una organización que colaborara con el Tercer Reich. El número de miembros entonces empieza a caer después de la Segunda Guerra Mundial. Si en 1920 eran 4 millones, para el año 70 ya son apenas 2,000. Mientras tanto, el racismo en Estados Unidos sigue, pero llegan los años 60 y empieza un enorme movimiento a favor de los derechos humanos. Muchos estudiantes norteamericanos, blancos y negros del norte, viajan hacia el sur para hacer manifestaciones políticas, para exigir derechos para los negros. Una población que, entre otras cosas, no le permitían votar, no porque fueran afroamericanos, sino simplemente porque no sabían leer y escribir. Muchos blancos tampoco sabían, pero podían cerrar los ojitos ante eso. En los años 60, el Klan participa, por ejemplo, en el asesinato de estos 3 muchachos, Goodman, Cheney, Schwerner, los cuales pues, eran activistas del norte y que fueron asesinados por el Klan. En 1965, el gobierno de Estados Unidos pues, firma otra declaración de derechos civiles con el presidente Lyndon B. Johnson, y todo eso empieza a debilitar tremendamente la fuerza del Ku Klux Klan. Aunque en medio ocurrieron otras cosas, como en 1968, pues el asesinato de Martin Luther King. Para los años 70, 80, el Klan como tal ha desaparecido. Otra vez vuelven a ser grupos. Grupos establecidos en las zonas, normalmente las más pobres, las más conservadoras, las zonas rurales de Estados Unidos, donde pues muchos miembros del clan tienen la tradición de que allí estuvieron los papás y estuvieron los abuelos. Toda la zona del Bible Belt, por ejemplo, formada por Atlanta, Kentucky, Florida, un poco Texas, etcétera, que hasta el día de hoy sigue siendo la más pobre de Estados Unidos, pues tenían la costumbre de ingresar al clan. El clan fue cambiando con el paso del tiempo. Ya no era solamente pelear contra la población afroamericana, que empezó a tener cada vez más poder. Era más bien encargarse de pelear contra los migrantes y además pues impedir una integración racial. Para los años 80, 90, además empiezan a surgir otras organizaciones, algunas de ellas muy vinculadas con el neorracismo que está surgiendo en Europa. Grupos como los skinheads, por ejemplo, grupos que proponían una cosa llamada la guerra santa racial, la Rahowa en inglés, pues con la intención de impedir matrimonios mixtos, por ejemplo, que les parecían absolutamente abominables. Empezaron a crear una serie de organizaciones como los United Clans of America, pero siempre fueron organizaciones tremendamente violentas. Algunos de sus miembros, como David Duke, pues se volvieron tremendamente famosos y hasta participaron o intentaron competir por la presidencia de Estados Unidos. Pero de inmediato fueron controlados, por así decirlo, por el gobierno norteamericano. El FBI se encargó de tenerlos muy investigados desde por lo menos los años 60. Lo que no pudo hacer el gobierno norteamericano fue impedir que otros grupos del clan o personas influidas por el clan sí empezaran a realizar actos de terrorismo doméstico. Por ejemplo, Esto es 1995, un edificio muy importante en Oklahoma donde estaba la sede del FBI. Pues un loco influido por el clan llamado Timothy McVeigh, pues se le hizo muy fácil estacionar una camioneta frente al edificio llena de explosivos y volarla. El clan participó en acontecimientos terroristas, pero nunca habían llegado a un nivel como este.
Eso provocó que el Klan y también otros grupos empezaron a ser tremendamente combatidos por el gobierno norteamericano. Actualmente, el Klan todavía existe. Sigue siendo una organización secreta, formada por un montón de grupos. Ya no hay un clan original, en mucho repitiendo sus orígenes. También es una organización, insisto, donde hay jerarquías, los grandes dragones, los grandes magos, donde el secreto es fundamental, aunque a muchos les encanta mostrar su cara. El clan ya no es tan fuerte como antes, más bien la violencia racial norteamericana ha tomado otros rumbos. Ahí está la policía norteamericana que de tiempo en tiempo se la pasa asesinando afroamericanos. Pero el Klan se ha vuelto parte del imaginario político de Estados Unidos. O sea, haber tenido una organización específicamente racista que primero buscaba impedir que la población afroamericana pudiera ejercer los derechos que alcanzó después de la Guerra Civil. Y luego intentara contener también a migrantes, especialmente de Europa Oriental, judíos, mexicanos, y que al final del siglo XX, principios del siglo XXI, pues se integrara con nuevos grupos de ultraderecha que, pues, entre otras cosas, veían a la integración racial y a la migración pues, como algo profundamente aberrante que supuestamente destruye los cimientos de la verdadera América. Una América blanca, anglosajona y protestante. Todo lo que se salga de ese marco, pues debe ser totalmente destruido. Estados Unidos es actualmente un país muy distinto, muy diverso, donde esa población blanca, protestante, anglosajona, pues está a punto de volverse minoría dentro del país en el que nacieron. Para no muchos años, de hecho ya está ocurriendo eso, pues toda esta población pues se tiene que encontrar con los grupos asiáticos, hispanos, africanos y una creciente población mestiza, la cual pues por supuesto no está dispuesta a permitir que estos grupos vuelvan a quitarles sus derechos. Ahí está la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que tiene antepasados hindúes y jamaiquinos. Algo que para el Klan, pues por supuesto, debe ser profundamente aberrante. El Klan entonces es otro ejemplo de una sociedad secreta vinculada a la política, porque al final eso se trataba, de guardar las tradiciones norteamericanas. Aunque, insisto, ellos como tal ya no tienen tanta fuerza, sí están vinculados con el Partido Republicano, que se ha vuelto tremendamente conservador, con el trumpismo, que tiene toda la intención de regresar a la presidencia, y desde ahí pues intentan hacerse fuertes en la medida de lo posible. Este fue entonces un recorrido rápido sobre cómo hay estas organizaciones secretas que se vinculan al poder. Han sido muy antiguas, yo me quedé nada más en la etapa de la modernidad y solamente mencioné a unas cuantas, hay un montón más. Ha habido sociedades, por supuesto en Francia, ha habido sociedades en Irlanda, sociedades rusas, hay otras sociedades también vinculadas al poder, pero ya más del siglo XX, de las cuales voy a hablar más adelante en otras clases. Lo que quería señalar es que, bueno, pues estas sociedades secretas, muchas muy inspiradas en la masonería, pero que no son masónicas, pues utilizan sus rituales para poder llevar a cabo sus fines. Unos alguna vez la independencia de toda la zona americana, que era parte del Imperio Español, y otros claramente con la intención de mantener el racismo. ¿Alguna pregunta rápida antes de terminar? No, gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Arno. Muy buena clase. Excelente. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima clase. Que esté bien todo el mundo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.